y funcionarios de la Justicia Nacional. Vamos entonces a dar comienzo a la conferencia del día de la fecha, que la dimos por llamar Análisis de la nueva Ley de Locaciones Urbanas, 25.551. Es una temática nueva que seguramente el orador del día de hoy nos va a poder, se va a poder explayar sobre las novedades que nos trae en cuanto a esta nueva ley de locaciones, qué consecuencias nos trae desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista procesal y demás. Voy entonces formalmente a iniciar la conferencia con la presentación del doctor Walter Krieger. Es abogado de la UBA, es doctor en Derecho con orientación en Derecho Privado de la Universidad de la UCES, es posgraduado en Derecho y Emergencia Económica de la Universidad Menéndez Pelayo de España, es profesor de la UBA, de la UCA, de UCEMA, de la UCES, y él aquí lo indica, no sé si es para que lo mencione, hincha de Boca. Bueno, como para romper el hielo. Vamos a meterle un toque de humor a la cuestión, y aparte como Boca es de mi predilección, así que lo voy a mencionar. Bueno, entonces, Walter, bienvenido al ámbito de la escuela. Te agradecemos mucho por esta participación en el día de hoy. Y bueno, te escuchamos, te doy entonces la palabra y te escuchamos muy atentamente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Paula, por la invitación. Para mí, la verdad que es un placer y un honor estar acá. Así que, bueno, vamos a tratar de generar algún debate. Voy a arrancar la charla diciendo que los voy a defraudar a todos. Porque si están todos esperando que yo les dé respuestas, vamos más que nada a encontrar preguntas. La ley es realmente mala. Como si no tuviéramos la vida complicada con el Lex 100, ahora vamos a tener un poquito más de complicaciones con una ley de alquileres que va a ser más engorroso pensar cómo quedan regulados los contratos de alquiler, y además va a ser más engorroso los procedimientos de desalojo, porque vamos a ver que hay algunas modificaciones que van a impactar en el procedimiento, poniéndoles más cargas y más tareas a los jueces, que seguro que están aburridos y no tienen nada para hacer. Entonces ahora también van a tener que ser funcionarios de la AFIP y controlar de que los contratos de alquiler hayan sido debidamente inscriptos, por ejemplo. Así que bueno, vamos a tener una complicación interesante con esta ley. Que de movida podemos decir además que no sorprenden estas complicaciones, porque en la Argentina tenemos una historia acumulada de ser muy malos regulando el contrato de alquiler. La primera regulación del contrato de alquiler es del año 1921. O sea, llevamos casi 100 años regulando el contrato de alquiler, y mirando los resultados, llevamos 100 años consiguiendo que los alquileres sean carísimos en función de los ingresos de las personas, que la rentabilidad sea muy baja para los locadores. O sea, tenemos un contrato que no le sirve a nadie, ¿no? Cuando vemos el tema de la locación con fin de vivienda principalmente, y en menor medida para fines comerciales. Entonces, tenemos una historia de haber sido muy ineficaces en la regulación de este contrato, teniendo que reconocer además que es muy difícil legislar bien una regulación de los contratos de alquileres. No nos podemos olvidar que el alquiler con fin de vivienda es la manera en la cual mucha gente, la mayoría, accede a un techo digno. Entonces, hacer una regulación equilibrada que en materia de locación con fines de vivienda resguarde esta situación social, y por el otro lado garantiza el derecho de propiedad del locador y resguarde el patrimonio y el derecho a tener una renta y demás, es bastante complicado, ¿no? Exige de los legisladores una mesura, una prudencia y un equilibrio en conciliar estas dos posiciones que históricamente hemos ido fracasando rotundamente. La regulación de los alquileres no ha estado exenta de la regulación pendular en la Argentina, yendo de todos los derechos para el locatario a todos los derechos para el locador, y nada que pueda generar alguna suerte de equilibrio. Y esto lo podemos decir desde la 11.156 allá por el año 21, de la 23.091, del Código Civil y Comercial, de esta ley 27.551. Por poner algunos ejemplos.
Quizás mirando en otros países de América Latina podemos ver que los peruanos han decidido desregular el contrato de locación y han dejado todo el contrato librado a la autonomía y a la voluntad de las partes. La experiencia de ellos ha sido que durante 10 o 12 años ha habido abusos de los locadores a los locatarios terribles y que después el mercado ha ido corrigiendo estas situaciones porque al haber más oferta, la ley de oferta y demanda ha ido emparejando. No digo que tengamos que hacer lo mismo, pero digo, para ver que hay otras soluciones o que han intentado otros caminos y no lo nuestro que hemos insistido todo el tiempo tropezar con la misma piedra. Yendo específicamente a esta ley 27.551, y viendo las modificaciones que trae, lo primero que tenemos que decir es que trae algunas modificaciones de fondo al Código Civil y Comercial. O sea, esta ley no está pensada para ser una ley que va atrás del código, una ley distinta, sino que modifica varios artículos del Código Civil y Comercial y los incorpora como la nueva norma escrita. No es como la 23091 vieja que la teníamos agregada al final del código y que la usábamos para regular los contratos con fines de vivienda y comerciales. Lo primero que modifica la ley antes de meterse con el contrato de locación propiamente dicho es el artículo 45 del Código Civil y Comercial y permite la constitución en los contratos en general, no solamente de alquiler, de domicilios electrónicos, ¿no? Lo cual parece ser un tema súper interesante para explotar. Las partes podrían o pueden ahora denunciar direcciones de mail, por ejemplo, y considerarse válidas las notificaciones en esos domicilios electrónicos. Y esto también nos va a empezar a preguntar si esto procesalmente lo vamos a poder admitir como domicilio real eventualmente o domicilio constituido, por ejemplo, para correr traslado de una demanda. ¿Podríamos correr traslado de una demanda por mail al domicilio constituido electrónicamente en el contrato? Tiro la pregunta al aire, porque no tengo una respuesta, porque hay que evaluar no solamente la posibilidad de la constitución de este domicilio electrónico, sino la veracidad del contenido, la posibilidad de demostrar que fehacientemente la otra parte recibió la notificación. Digo, hay toda una cuestión para trabajar. Ahí Alfredo pregunta por qué no. No digo que no, pero me parece que hay algo que le vamos a tener que de meter de contenido, que quizás esté ahora cuando salga la reglamentación de esta ley de alquileres, que sé que está en elaboración, a ver si hay algo más, ¿no? De cómo le vamos a ir metiendo contenido a este artículo 45 nuevo, ¿no? Con la posibilidad de constituir domicilios electrónicos. Después de eso, sí, ya se mete con la regulación del contrato de alquiler propiamente dicho, va a modificar los plazos de duración del contrato. Antes estaban unificados en 2 años, ahora los va a unificar en 3 años. Parece que el legislador desde el 2015 abandonó la idea que tenía la 23091 de tener plazos diferenciados para fines de vivienda y para fines comerciales y quiso que tengamos un solo plazo mínimo para el primer contrato. En el Código 2015 eran 2 años, ahora se llevan los dos plazos, tanto el de fines de vivienda como el de fines comerciales, a 3 años. A mí la solución de unificar plazos en este caso personalmente no me gusta. Si vamos a poner la mirada en la protección del locatario, el interés del locatario que alquila un inmueble con fin comercial es distinto del interés del locatario que alquila un inmueble con un fin de vivienda. En uno tengo que proteger justamente la vivienda y en el otro le tengo que garantizar al locatario que pueda permanecer en el inmueble el tiempo mínimo para obtener una rentabilidad de la actividad que va a desarrollar ahí. Entonces, no parecería ser que estemos hablando de intereses iguales y que por lo tanto merezcan plazos iguales, pero bueno, es una opinión personal. El legislador, sin duda, desde el 2015 quiere los mismos plazos para los dos y así lo ha dejado, ampliando los 2 plazos a 3 años, haciéndose cargo también de las críticas que tuvo el Código del 2015, donde se le señalaba que el plazo de 2 años como plazo mínimo para un contrato comercial era demasiado exiguo en función de esto que estamos charlando de la necesidad de proteger al locatario el derecho a obtener una rentabilidad razonable en función de esa actividad comercial. Entonces,
El plazo ahora pasa de ser de 3 años. La norma transitoria, me adelanto un poco, pero para entender cómo aplica esta norma, solamente empieza a regir a partir de los contratos que se suscribieron después de la entrada en vigencia de la norma. O sea, la ley aclara que no se va a aplicar a los contratos vigentes. O sea, si había un contrato firmado por 2 años en curso de ejecución, no le hacen nacer un año más, ¿no? Sino que a los nuevos contratos va a aplicarse este plazo mínimo de 3 años. Mantiene además la posibilidad de, después de celebrado el primer contrato, los contratos sucesivos, ya así que las partes puedan realizarlo por plazos menores, pero con una fórmula distinta a la que traía el código. El código decía que pasados los 3 años, o los 2 años, perdón, las partes podían pactar el plazo que quisieran, y ahora lo que plantea la ley es que el locatario tiene que renunciar al plazo mínimo de 3 años, argumentando que ya se encuentra en posesión del inmueble por cualquier carácter, ¿no? Ya no necesariamente tiene que estar en carácter de locatario, sino que si, por ejemplo, tenemos una situación de una persona que se intrusó en una vivienda y el propietario quiere regularizar esa situación a través de un alquiler, también puede hacerlo por un plazo menor de 3 años, o si había un comodato y ese comodato después lo quieren transformar en una locación, también esa nueva locación va a poder ser por un plazo menor de 3 años, pero siempre con la exigencia de que el locatario manifieste que está renunciando a este beneficio del plazo mínimo en razón de ya encontrarse en posesión de la cosa. Me parece a mí también que ahí eventualmente, si se genera alguna controversia, se va a tener que abrir a prueba esta situación de la efectiva posesión del inmueble, que el locador demuestre de alguna manera con otros contratos o con de alguna forma que este poseedor tenía la posesión del inmueble efectivamente, no sea cosa que nos encontremos con manifestaciones de renuncia por tener la posesión del inmueble a los fines de hacer contratos por plazos menores cuando como una manera de fraguar esta norma de orden público que es el plazo mínimo de 3 años. Entonces, eventualmente me parece que si genera alguna controversia con el tema de la posesión, aunque sea mediante una información sumaria, se debería poder demostrar si efectivamente esa posesión anterior existió o no en resguardo de este plazo mínimo para el locatario. Después de meterse con los plazos mínimos, nos arma un despelote terrible la ley en el artículo 13 con el tema de las garantías. Ese es otro de los temas que nos va a traer un enorme dolor de cabeza por cómo está legislado y donde nadie, hemos sacado un libro hace poco con IJ sobre esta ley de alquileres, hay un libro muy bueno también de Carlos Hernández sobre el tema, nadie se pone de acuerdo qué quiso decir el legislador con el artículo 13. Como decía Otto von Bismarck, las leyes son como las salchichas, mejor no saber cómo se hacen. Y queda muy en evidencia que esta ley fue un corte y pegue de distintos proyectos de ley que había dando vuelta, que todos unificaron ahí, bueno, yo te pongo una parte de tu proyecto y vos ponés una parte del mío, y así quedó este engendro, y este artículo 13 resultó realmente incomprensible. ¿Qué es lo que plantea el artículo 13? Que el locador está obligado, y ahí ya tenemos una cuestión importante, a aceptar cualquiera de las dos garantías que le ofrezca el locatario dentro de un listado que pone. O sea, si el locatario hace una oferta poniendo a disposición del locador 2 de las garantías que enumera el artículo 13, el locador está obligado a aceptar una de ellas y firmar el contrato. O sea, no puede decir, o parecería ser que el texto dice, que no me satisface ninguna de las garantías que me estás ofreciendo, prefiero no contratar, ¿no? Queda obligado a aceptar el contrato, lo cual me parece que esa interpretación va en contra del derecho de propiedad y de la libertad de contratar, y etcétera. No le podemos imponer a un locador que acepte una garantía que no satisface el riesgo que está asumiendo. Más cuando ahora vamos a ver que esta cuestión del riesgo parecería ser que el legislador lo pensó únicamente como la falta de pago de los alquileres. Como si el único perjuicio que pudiera tener el locador es que el locatario no le pague. No existe la posibilidad de que le destruyan la cosa, que dejen deudas colgadas por otros lados, que los procesos judiciales de desalojo tarden en el tiempo.
Ahora vamos a ir viendo cómo sigue enmarañando la cosa este artículo 13. ¿Cuáles son estos números clausus? Que entiendo yo que no es números clausus, más allá de que parecería ser que esa fue la intención del legislador, de garantías que tiene que ofrecer el locatario. La primera dice un título de propiedad de un inmueble. Lo veo conectado ahí al doctor Keeper, que si alguien sabe de derechos reales es el doctor Keeper, claramente, pero, y fue además mi jurado de tesis doctoral. Si mal no aprendí de él, un título de propiedad en sí mismo no es una garantía. En todo caso, será una garantía la constitución de una hipoteca sobre ese inmueble, pero ir al inmobiliario y decir, tengo un título de propiedad, no parece ser una garantía. De hecho, por más que quien se constituya en fiador o el propio locatario que exhibe ese título de propiedad diga, tengo una propiedad en tal lugar y me comprometo a no enajenarla, si después la enajena esa propiedad, eventualmente tendrá una responsabilidad por daños y perjuicios. Pero no constituye una garantía decir, soy dueño de tal propiedad, o me comprometo a no venderla. El tipo puede ir y venderla tranquilamente y eventualmente a la hora de responder, o responderá con otros bienes si los tienes, o si no, tendrá las consecuencias de los daños y perjuicios. Pero mostrar un título de propiedad no parece ser una garantía, ¿no? En todo caso, será una muestra de solvencia, algo que puede formar la convicción del locador de que le van a pagar, pero nada más. Después va a traer los avales bancarios, el seguro de caución y la constitución de una fianza por un tercero. No sabemos cómo va a funcionar el sistema de avales bancarios, estamos esperando la reglamentación de la ley, pero sin duda va a ser un lindo negocio para los bancos. Los seguros de caución existen ya, son bastante onerosos, se están pidiendo a veces entre 2 y 3 meses de alquiler como costo para emitir un seguro de caución. O sea, si un alquiler de 2 ambientes en promedio está a 20.000 pesos, un locatario que quiera acceder a un seguro de caución tiene que contar de bolsillo en efectivo por lo menos con 60.000 pesos, más el mes de anticipo para poder entrar al inmueble, más el mes de depósito, más los gastos de mudanza. Estamos planteando que de movida una persona para entrar a un 2 ambientes necesita poner de su bolsillo 100.000 pesos, ¿no? Y esto pensado en un contrato que tendría que ser el vehículo para facilitar el acceso a la vivienda. Parece ser que en este sentido la norma no es demasiado tuitiva. Pero bueno, veremos qué pasa con el seguro de caución. Sí tiene la ventaja para el locador dos cuestiones del seguro de caución, y personalmente a la gente que me consulta lo recomiendo. Primero, la rapidez para cobrar. Obviamente uno percibe mucho más fácil del seguro de caución que en un proceso ejecutivo. El costo también de recuperar el dinero. Si tengo que ejecutar, lo típico que sucede, le pido al locador que me traiga un inmueble en garantía por el contrato de alquiler. Supongamos que el locatario, el fiador no vendió ese inmueble y me quedaron debiendo 4 meses de alquiler. Todos vamos a estar de acuerdo que es absolutamente antieconómico subastar un inmueble por 4 meses de alquiler. Entre los gastos de edictos, honorario de martillero, pedidos de informes, el testimonio de la escritura que seguramente no aparece y hay que pedir un segundo testimonio de escritura, etcétera, etcétera, sale más caro ejecutar que resignar la deuda. Entonces, el seguro de caución sí va a tener esta ventaja de la inmediatez y para el locador y el bajo costo de hacerse con la deuda, lo cual puede llegar a ser interesante. El problema está... y la última de todas, que tampoco parece ser una garantía, es la exhibición de un recibo de sueldo, ¿no? O sea, el locatario por sí o por un fiador mostrando el recibo de sueldo, ¿no? Con un ingreso suficiente, como si la garantía, si el sueldo no fuera parte del patrimonio, ¿no? Y no respondiera uno con su propio patrimonio por las deudas. Y además como si el salario no estuviera sujeto a las limitaciones para las trabas de embargos del decreto 484 del 84. O sea, me muestran un salario de 100.000 pesos, pero en realidad cuando tengo que ejecutar, podré ejecutar el 20% de un salario de 100.000 pesos, el salario mínimo está en 16, la diferencia entre 16 y 100. O sea, sobre 80 puedo embargar el 20%,
puedo cobrar 16.000 pesos por mes para ejecutar una deuda de, vaya a saber uno cuánto. O sea, tampoco el salario parece ser exhibir un recibo de sueldo, una garantía, y menos parecería ser una garantía que pudiera satisfacer un riesgo de un locador. Pero además, el segundo, después de que enumera estas garantías, entre comillas, agrega un párrafo que es también absolutamente confuso y que nos va a traer otro dolor de cabeza. Dice que la garantía que exige el locador al locatario no puede ser superior a 5 cánones locativos mensuales. O sea, el valor de la garantía no puede ser mayor a el valor de 5 meses de alquiler. Ajá, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo juega pedir una garantía o que me exhiban un título inmobiliario con eso? Porque claramente cualquier inmueble que me ofrezcan va a exceder los 5 meses de alquiler. Pero además, y un poco lo que les venía diciendo antes, el legislador entendió que el único riesgo que tiene el locador es que no le paguen. Porque si yo le garantizo que 5 meses los va a cobrar, ¿qué pasa si hay que garantizar el riesgo de la destrucción de la cosa? ¿Qué pasa si hay que garantizar los meses hasta que se sucede el desalojo, que muchas veces son más de 5 meses? Digo, todos sabemos que un proceso de desalojo dura más de 5 meses. ¿Qué hacemos con los meses que pasan? ¿Quién los garantiza? ¿O con qué patrimonio lo garantizo? O sea, parece ser que esta limitación no tiene ninguna relación ni con las garantías que está imponiendo la propia ley, ni con la realidad del negocio. Está bien, puede el locador decirle al locatario, por los daños que pueda sufrir la propiedad, contratar un seguro de responsabilidad civil, un seguro sobre la cosa. Fantástico. Seguimos encareciendo el costo del alquiler, ¿no? Entonces, insisto, me parece que ahí, en este artículo 13, tenemos unas cuestiones bien complicadas, que no queda claro cómo juega la libertad del locador de no aceptar ninguna de las garantías que le ofrezca el locatario, cómo juega este tema del límite del monto de la garantía en relación a lo que uno está proponiendo, ¿no? Hay un montón de complejidades en esa norma que claramente merecerían o alguna aclaración en la regulación, o vamos a tener que, los que estamos de un lado del mostrador, peticionar, y los que están del otro lado del mostrador, resolver, a ver qué hacemos con esto. Porque me imagino qué pasa si alguno cae con una demanda de cumplimiento de contrato diciéndole, mire, yo le ofrecí al locador, y acá tengo 2 testigos, al martillero y a un cuñado que justo me acompañó en la inmobiliaria, le ofrecí mi recibo de sueldo y le ofrecí un aval bancario para alquilarle el departamento. Y me dijo que no. Así que yo pido que lo obliguen a alquilarme, que se redacte el contrato en el juzgado, que fijen el plazo mínimo y me entregan la posesión del inmueble. Suena como bastante descabellada la situación, ¿no? Me parece que claramente no debería ir hacia ahí el sistema, y me parece que claramente no es ahí hacia donde va. Pero si no es hacia esas soluciones hacia donde va, ¿para qué lo han legislado de esta manera? ¿No? Es un tema bastante complejo. Supongamos ya entonces que, para seguir avanzando, que se pusieron de acuerdo con la garantía, se pusieron de acuerdo con el depósito. Ahí sí la ley nos da una mano respecto al depósito y aclara la vieja discusión de qué era lo que tenía que devolver el locador cuando concluía la locación. Dice, el depósito tiene que ser equivalente a el primer mes de alquiler, y el locador tiene que devolver el equivalente a un mes de depósito del último mes de locación, ¿no? O sea, aclara que el depósito en poder del locador se va a ir actualizando por el paso del tiempo, y que el depósito a devolver tiene que ser equivalente al último mes del contrato de alquiler, presuponiendo además que este contrato se ha ido actualizando en el medio. Ahora vamos a ir viendo cómo, porque también genera ahí una cuestión. Entonces, supongamos que se pusieron de acuerdo, que entraron, que pactaron el precio,
el precio sigue establecido, que tiene que ser en forma mensual, en dinero y demás, y van a tener que pactar la actualización. Y acá sí, el legislador va a mirar de una manera los contratos de alquiler con fines de vivienda y de otra manera los contratos con fines comerciales. ¿Por qué? Porque para fines de vivienda va a imponer un índice de actualización que empezó a publicar hace poquito el Banco Central, que entiendo que es de orden público y que por lo tanto las partes, cuando alquilan con fin de vivienda, no pueden recurrir a otro índice. Insisto con mencionar con fin de vivienda porque la norma lo dice. Dice que el índice se aplica cuando el objeto del contrato de alquiler sea la vivienda. Por lo tanto, si el objeto del contrato de alquiler tiene fines comerciales, seguimos como hasta ahora, con la prohibición de indexar de la ley de convertibilidad y con los contratos escalonados o las partes negociando de alguna manera la actualización del contrato, ya sea referenciando con el valor de algún bien en el mercado, ya sea con algún índice no oficial, depende de lo que suceda, ¿no? Pero ahí cuando hay un fin comercial, la norma ha dejado librado la autonomía de la voluntad de las partes. El índice que establece obligatorio para fines de vivienda. ¿Cómo se compone este índice? Se compone mezclando el RIPTE, que es una suerte de promedio de los salarios de todos los trabajadores argentinos, una suerte de promedio, no, sé que es más complejo, lo estoy simplificando demasiado, por un lado, y por el otro lado, el índice de precio del consumidor. Parecería ser que el legislador lo que trató de buscar en un contexto de una economía con altas tasas de inflación y que además me parece que ya está proyectando que vamos a seguir con altas tasas de inflación para adelante, es partir el costo de la inflación a la mitad o lo más cerca posible del medio entre locador y locatario. ¿Por qué? Porque al tomar como índice como base de referencia el índice de precio del consumidor por un lado y por el otro lado el salario, la actualización de los salarios promedio de los trabajadores, necesariamente el promedio de los dos va a ser el medio. Entonces, ni la actualización del alquiler va a ser tanta como la inflación del índice de precios al consumidor, y por lo tanto ahí algo va a perder el locador, pero tampoco tan baja como la actualización de los salarios, que siempre está un poco por debajo de la inflación. Entonces, el locatario pagará un poco más que lo que se incrementa sus ingresos y el locador recibirá un poco menos que lo que se incrementan los productos en el mercado. Parecería ser como una suerte de solución salomónica para partir por el medio el costo de la inflación. Veremos cómo se va desarrollando este índice a lo largo del tiempo, ¿no? La verdad es que si el índice está bien o está mal, si resguarda debidamente los derechos de las partes o no, en abstracto es muy difícil de explayarse. Hay que ir viendo cómo son los devenires de la economía y cómo juega este índice en función de si seguimos manteniendo altas tasas de inflación o no, cómo se actualizan los salarios de los trabajadores o a qué nivel, pues si se producen variaciones muy profundas, el promedio va a quedar bastante desfasado y puede llegar a generar para los dos lados del mostrador soluciones injustas. Pero en abstracto, insisto, me parece que es muy difícil decir algo respecto de si este índice es realmente útil o no es útil. Una vez que lo tenemos adentro, vamos a tener, la ley se va a meter con las obligaciones de las partes. Ahí también va, me parece, sí, un acierto de la ley, aclarar cómo se distribuye el tema de los costos de mantenimiento de la propiedad, diciendo que los gastos ordinarios son siempre a cargo del locatario y los gastos extraordinarios son a cargo del locador. Y si bien tiene una redundancia la norma en aclarar qué se refieren o qué se entienden por gastos extraordinarios, esta redundancia no me parece mal porque me he encontrado varios edificios donde la mayoría de los dueños de los departamentos son propietarios que ponen sus inmuebles en alquiler, entonces los administradores, para congraciarse con los propietarios, que son los que los votan, suelen pasar como gastos extra, cuando hacen la liquidación de expensas, ponen como gastos ordinarios gastos que son extraordinarios, de manera que sean absorbidos por el locatario y no por el locador. Me parece que con esta aclaración de la norma se acaba la discusión, no importa dónde el administrador ponga, en qué columna ponga de la liquidación de expensas
el gasto, es claro que si se considera extraordinario, va a cargo del locador, si es ordinario, va a cargo del locatario. Lo que la norma no dijo nada, no guardó silencio, es qué pasa con las tasas y servicios sobre el inmueble. Parecería ser que eso va a ser librado a la autonomía de la voluntad porque no dice nada. Solamente habla de gastos ordinarios y gastos extraordinarios y nada más. Así que bueno, veremos qué va a suceder con esa cuestión también. Respecto del régimen de mejoras no hay ningún cambio. Sí vamos a tener también una complicación adicional a las que venimos diciendo cuando se extinga el contrato y las partes no se pongan de acuerdo con la extinción del contrato. ¿Por qué? Porque se va a meter la norma con el proceso de consignación. Y acá parecería ser que el legislador o los asesores que armaron la ley o alguien no leyó el Código Civil y Comercial, no se enteró que ya había un proceso de consignación establecido y no leyó tampoco que no solamente había un proceso de consignación judicial, sino que también hay un proceso de consignación extrajudicial donde se puede hacer lo mismo a través de una escribanía con menos costo y sin recargar a los tribunales. ¿Por qué digo esto? Porque la norma va a referir, cuando hablo de las consignaciones, siempre a la consignación judicial. Y va a establecer la obligatoriedad del locatario, cuando consigne tanto los alquileres como las llaves, de que lo haga en forma judicial dentro de determinados plazos. La pregunta que se impone es, ¿el legislador quiso que esto necesariamente se haga con control judicial o se olvidó de que estaba la consignación extrajudicial en el código? A mí me parece que va más por lo segundo, porque ahora viendo de qué se refiere esto a la consignación, no veo que haya ningún perjuicio para nadie, todo lo contrario, si esto mismo que la ley manda hacerlo en sede judicial, se hiciera en forma extrajudicial. Máxime cuando en la regulación que tenemos en el Código Civil y Comercial de la consignación extrajudicial, establece que frente a cualquier conflicto, automáticamente esa consignación hay que transformarla en una consignación judicial y hay que ir a tribunales, ¿no? Entonces, teniendo ese resguardo, sigo sin comprender las razones por las cuales obligan al inicio de un proceso judicial para consignar. ¿De qué consignaciones habla? Habla primero de la consignación de alquileres, ¿no? Si el locador se niega a recibir los alquileres, el locatario está obligado a intimarlo por un plazo de 48 horas a que le reciba los alquileres. Entiendo yo que las partes podrían pactar en el contrato un plazo menor a favor del locatario, que esa intimación se haga por 24 horas, no en un plazo peor, que esa intimación se haga por 5 días. Lo tendrá que constituir en mora a que le reciba el alquiler, y si no lo hace, dice, tiene 3 días para iniciar la consignación judicial. O sea, debe consignarlo dentro de los 3 días. Lo que no dice, a diferencia de lo que sí sucede con la consignación de llaves, es qué pasa si el locatario consigna después de los 3 días. La norma no dice nada. Me parece que ahí, haciendo una integración entre la regulación del proceso de consignación en el Código Civil y Comercial con estas normas, lo que va a suceder... sí, ahora después vemos algún ejemplo de cláusula de ajuste. Igual me parece, respondiendo ahí a la pregunta de Pablo, me parece que la redacción va a quedar diciendo el presente contrato se va a actualizar, o los montos de acá se van a actualizar de acuerdo a los índices que publica el Banco Central. No hay mucho más para decir. Y la información del Banco Central va a ser, es publicada en la página y es oficial. Les decía, al no establecer una consecuencia por la falta de inicio de la consignación de los alquileres dentro de los 3 días, me parece que lo que va a perder el locatario si lo inicia después de ese plazo es el derecho a que le condonen los intereses por el atraso en el pago, ¿no? Dice, si le inicia dentro de los 3 días, depositando el capital, el monto del alquiler, listo, queda liberado. Si inicia la consignación pasados los 3 días, deberá los intereses hasta la notificación de la demanda, hasta la fecha de notificación de la demanda, que es lo que establece el Código Civil y Comercial para liberar al deudor que consigna.
En el régimen de la llave, de consignación de llaves, también se habla de la consignación judicial y se modifican los plazos. Acá también tiene una intimación para depositar, para que le reciban la llave de 48 horas, pero el plazo para iniciar la demanda es de 10 días. O sea, como que las llaves le vamos a dar más tiempo para que las ponga a disposición. Y acá sí, la norma trae una consecuencia explícita. Dice, bueno, si deposita dentro de los 10 días, queda liberado. Si inicia la demanda dentro de los 10 días, queda liberado. Si vence si inicia después de los 10 días, deberá los alquileres proporcionales hasta el momento de la notificación de la demanda. ¿No? O sea, hay un incentivo fuerte a que el locatario inicie rápido la consignación o las deposite en una escribanía rápido y no esté dando vueltas con el tema. Y también me parece que hay también con esta legislación de la consignación, con los efectos que acabamos de plantear, me parece que también hay un incentivo grande a los locadores de que no jueguen con esta cuestión, que también es una práctica habitual de, como no me pintaste las paredes del inmueble, no te recibo la llave, así te hago generar más deuda de alquiler y hasta que el inmueble no esté tal como yo te lo dejé, no te recibo la propiedad. Me parece que ahí el legislador, con todas estas dificultades que planteamos, lo que ha querido es recibir las llaves, extinguir el contrato y eventualmente si tenés algún reclamo, plantealo, pero ya sin esta cuestión de presionar al locatario con la no recepción de las llaves. Así que esa es otra de las cuestiones. También vamos a encontrar una novedad en la extinción del contrato de alquiler por la rescisión unilateral del contrato. Ya desde la 23091 venía el derecho del locatario de irse del inmueble cuando quisiera, pagando 1 mes y medio de alquileres si lo hacía dentro del primer año, o de un mes de alquiler si lo hacía pasado ese año. Ahora, la norma lo que ha tratado de hacer es de generar, cuando las partes están próximas a la conclusión del contrato, generar incentivos para que negocien anticipadamente la continuidad o no del contrato. Y por lo tanto ha hecho dos cosas. Primero, si el locatario notifica su intención de rescindir unilateralmente con 90 días de anticipación y cumple en irse dentro de los 90 días que prometió, no tiene que pagar ninguna indemnización. O sea, acá ya tiene una posibilidad con un preaviso suficiente el locatario de irse sin pagar nada. Que esto viene un poco también a subsanar una de las críticas que siempre tuvo la ley de alquileres de qué pasaba cuando el locatario rescindía y no preavisaba con tiempo suficiente, ¿no? O sea, la norma establecía un plazo de preaviso, pero no traía ninguna consecuencia para la falta de esta disposición. Bueno, acá la norma dice, bueno, no voy a poner una sanción, pero sí voy a generar el incentivo de que si hay un preaviso suficiente y se cumple con ese preaviso, al locatario lo voy a liberar sin que tenga que pagar nada. La otra cuestión, ya cercanos a la extinción, el locatario puede exigirle hasta 90 días antes de la conclusión del contrato que el locador le indique si va o no a continuar la relación locativa y en todo caso que digan qué términos y a iniciar las negociaciones. Si una vez que el locatario le requiere al locador que le indique qué va a hacer y que le dé una respuesta, si no tiene una respuesta, porque hay silencio del locador, o tiene una respuesta diciéndole que no va a continuar la relación locativa, o se niega a iniciar las negociaciones, la ley le va a otorgar el derecho al locatario a también rescindir unilateralmente el contrato sin tener que pagar ninguna indemnización, ¿no? Entonces, también ahí me parece que el legislador ha querido generar un incentivo para que las partes se sienten a negociar y a resolver anticipadamente qué va a suceder con el contrato y no queden atadas a tener que salir a resolverlo ya con el contrato vencido o próximo a vencer, con también la incertidumbre que eso genera para el locatario, de tener que negociar no sabiendo si se tiene que ir de su casa o no, o si tiene que levantar su negocio o no, y en todo caso de tener que ceder a determinadas presiones o requisitos del locador en función de que o me das lo que quiero o te vas y yo tengo mi actividad en pleno desarrollo.
¿no? Entonces, me parece que es un incentivo interesante esto de tratar de que las partes inicien conversaciones antes de la conclusión del contrato y en todo caso, bueno, que el locatario pueda quedar liberado sin tener ninguna consecuencia. Metiéndonos con la cuestión procesal que les decía al principio, también vamos a hacer más engorrosos el proceso de desalojo en función de que la norma pone en cabeza de los jueces controlar que el contrato de locación haya sido debidamente inscrito en la FIP. Lo que impone la norma es que el locador tiene que denunciar en la FIP todos los contratos, el contrato de alquiler, y la FIP tendrá que fiscalizar que se cobre IVA sobre los alquileres o que se paguen el impuesto a las ganancias o lo que sea. Y además la ley prohíbe que se le dé curso a las ejecuciones de las obligaciones devengadas de ese contrato de alquiler o al proceso de desalojo hasta que no esté verificada la inscripción de ese contrato en la FIP. O sea, previo a todo, el primer auto del proceso de desalojo va a tener que ser oficio a la FIP para que nos diga si ese contrato está inscripto o no está inscripto. O sea, ya que los procesos de desalojo son sencillos y la gente se va rápido y no hay nada que hacer, bueno, pongámosle un paso más, total, no pasa nada, ¿no? Entonces, ahora estaría también del Poder Judicial controlar que el contrato esté debidamente inscripto previo a dar curso a un proceso de desalojo o un proceso de ejecución de alquileres. O una demanda ordinaria de cobro de sumas de dinero derivadas de ese contrato de alquiler, pagos de servicios que quedaron pendientes, expensas que no fueron incluidas dentro del canon locativo, etcétera, etcétera. Parecería ser que también queda atrapado por esta norma y va a haber que controlar esta situación. ¿Cómo va a ser esto en la práctica? Tampoco se sabe porque tampoco la FIP sacó todavía ninguna resolución que aclare la cuestión, entonces tampoco sabemos cómo se tiene que materializar esta inscripción, si va a haber una base de datos digital, si se va a poder requerir vía DEOX, no se sabe nada. La FIP tampoco ha reglamentado todavía esta parte de la ley, lo cual también me genera la duda de qué va a suceder con los contratos que se están firmando ahora. Porque la ley es clara, los términos de la norma se aplican a todos los contratos que se firmaron a partir del día siguiente de la entrada en vigencia de la ley. Y ya se están firmando contratos de alquiler y la ley entró en vigencia hace 3, 4 semanas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esos alquileres? Que no se pudieron registrar en la FIP, porque la FIP todavía no dijo cómo se registran. Si hay algún incumplimiento y algún locatario o algún locador tiene que hacer valer algún derecho a ese contrato. Parece que claramente tendremos que puentear por ahora esta exigencia hasta que sepamos cómo hacerlo, o hasta que la FIP diga se hace de esta manera, pero como digo, hay una complicación más dando vueltas. El último de los temas, y ya estamos llegando a la hora, que ha tenido la norma es meterse con una cuestión también propia de las legislaciones locales. Porque como tampoco tenía nada para hacer la norma, la ley ha dicho que, o se ha metido a regular cómo son los pagos de los honorarios de los martilleros, ¿no? Y siempre, y históricamente, y eso casi ni que se discute, que los códigos de fondo han dicho que las leyes arancelarias son potestades locales. Por lo tanto, si la regulación, si las leyes arancelarias son potestades locales, ¿qué hace una norma nacional regulando cómo se deben pagar los honorarios de los martilleros? Claramente, pues además diciendo que una parte del canon lo tiene que pagar el locador y otra parte el locatario, salvo que cada uno hubiera puesto a su martillero, entonces cada uno le tiene que pagar a su martillero, cuando la ley de la Ciudad de Buenos Aires dice otra cosa, cuando la ley de la Ciudad de Buenos Aires dice que el martillero no le puede cobrar la comisión al locatario y que tiene que pagarla todo el locador, lo cual también es una mentira, porque ¿qué hace el locador? La paga, pero después traslada el costo del precio del alquiler, la pone de su bolsillo, ¿no? Entonces, perdón, Itatí, no entiendo a qué te referís con los intereses. ¿Qué es lo...? Habilita el micrófono, que es más fácil, me parece. ¿Estás ahí?
Bueno, o si no, mandar el mensaje, pero ¿a qué te referís con los intereses? Los vemos. Respecto de los intereses por mora, la ley no dice nada, o sea, los deja librados a lo que las partes pacten libremente, más allá después de las facultades del 772 del Código Civil y Comercial de los jueces de poder morigerar si resultaran excesivos. Pero en cuanto a los compensatorios y los punitorios, no dice nada particular respecto de los intereses. Pues, también se ha metido, les decía, con esto de la regulación de los honorarios de los martilleros, una ley nacional avanzando sobre potestades locales. Me parece que eso en algún momento va a generar alguna inconstitucionalidad. Y también otra cuestión que ha generado muchas dudas, y esto tiene que ver con la manera en que ha sido redactada la ley, es si los abogados podíamos seguir armando contratos de alquiler o si eso pasaba a ser potestad exclusiva de las inmobiliarias y de los corredores, tanto que decía que el corretaje solamente puede ser hecho por quienes están habilitados a tal fin. Hay dos cuestiones. Bueno, una cuestión es quién ejerce el corretaje, quién tiene la posibilidad de mostrar los departamentos o las propiedades, quién hace el trabajo de intermediación. Me parece que hay una resolución de ayer muy interesante de IGJ respecto del tema de RIMAX, que también va de la mano de esto de solamente lo pueden hacer corredores inmobiliarios, pero que quien tiene la matrícula martillero sea el único habilitado a ser el intermediador, no quiere decir que tenga que ser él el que hace el contrato, al contrario. Una interpretación coherente de las competencias implica que el martillero hace la intermediación, pero el contrato lo tiene que hacer el abogado. Igual no se sorprenda que van a seguir teniendo dolores de cabeza de expedientes de contratos hechos por martilleros que nadie entiende qué quisieron decir y que son los que después terminan en los tribunales. Como decía un querido profesor de contratos, el mejor contrato es aquel que termina en el cajón y que nunca más hay que tocarlo, porque es tan claro que las partes ya saben lo que tienen que hacer. Y cuando vemos los contratos que arman a veces los martilleros, lejos están de ser así de claros y de solucionarnos la vida, ¿no? Así que bueno, hice un pantallazo de casi todos los temas, reduje profundidad para tratar de ser más extenso, así que bueno, espero haber generado más dudas que respuestas y estoy a disposición por las dudas que puedan tener. Bien, Walter, aquí estamos nuevamente. Entonces, bueno, muy, muy clara la exposición, es un tema nuevo y por supuesto son todas opiniones a ir explayándonos, ¿no? Y viendo también cómo se desenvuelve la jurisprudencia. Ya hay contratos celebrados. De hecho, yo he firmado hace poco un contrato y tuve que ponerme a ver esto. No sé qué opinás vos respecto de, yo no recuerdo el artículo, pero hay un artículo que habla en la ley de las reparaciones. Yo hice esa lectura y me pareció que, digamos, señala un plazo muy acotado, porque habla de que las reparaciones urgentes deben ser comunicadas al locador y con 24 horas, digamos, con un plazo de 24 horas, si no son respondidas, pueden ser hechas por el locatario a costa del locador, lo cual me parece que va a ser un problema también porque claramente primero hay que definir qué es urgente y qué no es urgente. El plazo es muy breve, 24 meses, y también, digamos, no se le requiere ningún tipo de sopesación de presupuestos ni nada, ¿no? Directamente la habilita al locatario a realizar esa reparación. Y ahí lo sumo con lo que vos dijiste en la primer parte de la charla. Si la notificación es por medio de un mail, y ese mail quizás llega como spam, o no es recibido, o no se puede visualizar, esto va a ser fácilmente, digamos, un paso que fácilmente se puede vulnerar. No sé qué opinás vos respecto de eso. A ver. Mi pregunta va puntualmente a, esto dice la norma, es cierto. Ahora, ¿esto es, vos lo creés que es una norma de orden público o se puede pactar en sentido contrario en el contrato? Varias cosas. A ver, yo creo que el plazo de 24 horas está relacionado, como bien dijiste, con que el legislador se imaginó que en todos los contratos de alquiler las partes van a constituir domicilios electrónicos y que todo va a ser por mail y en forma electrónica, ¿no? Entonces, me parece que ese plazo tan breve está relacionado con eso.
respecto de... ahí estoy viendo otras preguntas, por eso me distraje. Yo ahora te las voy leyendo, no te preocupes, yo ahora te las voy leyendo, Walter. Respecto de si es de orden público o no es de orden público, yo creo que la jurisprudencia, ya con el régimen anterior, ha dicho que el régimen de mejoras no es de reparaciones no es de orden público, pero sí tiene la limitación del abuso del derecho, ¿no? Entonces, si me imponen a hacer todas las reparaciones al locatario y eso no redunda en que haya o algún beneficio en el precio o en lo que sea, la jurisprudencia ha dicho, bueno, acá hay una cláusula abusiva y lo ha permitido revisar. Pero ha sido una cuestión muy casuística. En principio, el acuerdo es que no es de orden público y que hay que ver en cada caso concreto si hay o no hay un abuso del derecho en cómo está planteada la cuestión. Respecto de la falta de presupuestos y demás, si bien la ley no lo dice, sí la doctrina y la jurisprudencia ha ido acompañando eso, siempre ha sido clara en sostener de que la obligación del locador es hasta el valor promedio de las reparaciones en el mercado, ¿no? Entonces, si se me pinchó un caño en la pared y lo salgo a arreglar porque se me está inundando el departamento y arreglo ese caño, está muy bien. Ahora, si aprovecho para cambiar todas las cañerías de la propiedad, y claramente el locador no va a tener que responder por todo eso que era innecesario. Entonces, por eso digo, por eso a mí me generó esta duda cuando lo leí, porque primero el plazo es muy breve, 24 meses, 24 horas, y desde el punto de vista del locador, digo, ¿no? Ni siquiera para la posibilidad de poder controlar si ese trabajo es o no necesario, urgente, y además si está en precio o no en precio. Creo que es un plazo muy acotado, que probablemente en los contratos deba establecerse algún plazo menor. Por supuesto que si el departamento se está inundando, ni siquiera vamos a mandar un mail, vamos a llamar al plomero. Vamos a llamar al plomero inmediatamente para que corte el agua o lo que haya que hacer de manera inmediata y que no requiera y que no nos permita una demora. Pero bueno, creo que en la ley hay varios puntos en donde tenemos que seguramente se va a empezar a debatir qué es orden público de esa ley y qué no, es decir, qué podemos negociar de una manera distinta a lo previsto en la ley y qué no. Por eso era mi pregunta en ese punto. Claro. Otra pregunta que formulan es si esta ley se aplica a los contratos temporarios. No, no se aplica. Siguen. A ver, la ley lo que ha hecho fue modificar artículos puntuales del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, las exclusiones a la aplicación de la norma siguen vigentes, ¿no? Entonces, cuando el destino sea temporario, con fines de vacaciones, cuando el destino sea la instalación de sedes diplomáticas, ¿no? Los casos de siempre siguen excluidos de la aplicación de la norma. Lo cual no quiere decir que en algún alquiler temporario no tengamos que recurrir a alguna de estas cuestiones, ¿no? Digo, se rompe algo en un alquiler temporario, ¿no? ¿Quién se hace cargo? Me alquilé un departamento en Mar del Plata por 15 días y se me pinchó un caño, ¿no? Me parece que la solución de la norma podría llegar a ser aplicable. Lo que sí trae, y esto me lo salteé, y esto sí es complicado, es para los alquileres de plazo menor o para los supuestos en los que no se aplica la norma, es la obligación cuando el locatario rescinde unilateralmente pagar la totalidad del precio, ¿no? O sea, si yo alquilo por 15 días el inmueble y no uso el inmueble porque unilateralmente no quiero utilizarlo, en vez de pagar la proporción, ¿no? Tengo que pagar todo el precio. Una cosa que parece como descolocada de lo que sucede, ¿no? Con el contrato mismo con fin de vivienda. Alquilé un departamento por una semana y si me arrepiento, si rescindo unilateralmente, en vez de tener que pagar una parte del contrato, tengo que pagar todo el precio pactado. Me suena medio extremo la solución. Sí, en cuanto a este punto de los contratos temporarios, creo que es el 1999, ¿no? Que señala específicamente, bueno, no dice si aplica o no, sino que no señala que claramente el mínimo de tiempo, por supuesto que vos hablabas de 3 años, no es aplicable a estos supuestos y igual se mantiene esa presunción de los contratos que se van renovando y demás. Así que eso también es importante porque se nos mantiene. Acá nuestro distinguido doctor Kipper formula una pregunta muy importante y relevante.
Pregunta, si se aplica, si crees que se aplica esta ley a los contratos antiguos que ahora fueran, digamos, prorrogados a partir de esta nueva ley, ¿no? No, creo que no, porque la ley expresamente dice que no. Dice que la norma se aplica expresamente a todos los contratos que se suscriban a partir de la entrada en vigencia de la norma. Entonces, la ley está diciendo ya que no se le puede aplicar a los contratos que están en curso, ¿no? Como decía casi al principio, si yo tengo un contrato ahora de 2 años, no le puedo hacer nacer un año más porque entró en vigencia esta ley. No, perdón, pero por ahí no se entendió. Digamos, el doctor Kipper lo que pregunta es, si yo tengo un contrato que vence y ahora genero una prórroga o un nuevo contrato entre mismo locador y locatario, si ese nuevo contrato, porque es una prórroga del anterior, si lo entendemos como que es aplicable esta nueva normativa o no. A ver, si es un nuevo contrato, sí, sin dudas. Si es una prórroga, yo me inclino a pensar que también, ¿no? Digo, a ver, primero, ¿para qué nos interesaría? Si es por el tema del plazo, como ya vengo en posesión del inmueble, el locatario sigue teniendo la posibilidad de renunciar al plazo mínimo que establece la norma y por lo tanto lo puedo hacer por un plazo menor. Y el resto de las disposiciones, bueno, tendremos la discusión que si son de orden público se van a aplicar y si no lo son, tendrán que estar a lo que las partes estén pactando. Creo Así que me inclino a pensar de que sí. Va a ser un tema, pero probablemente en la renovación o en la prórroga, llamémoslo, bueno, depende, son sutiles diferencias, ¿no? Pero probablemente las normas de orden público de esta nueva ley en el nuevo contrato de prórroga deban entenderse aplicadas, creo yo. Bien, Pablo Blengino pregunta, ¿es posible que brinden un ejemplo de cómo debería redactarse una cláusula de ajuste de precio de alquiler de vivienda según el índice de BCRA? Es que me parece que lo que va a decir la cláusula va a quedar redactada en 3 renglones, va a decir, los montos que acá se pactan se van a actualizar conforme, la actualización es anual, o sea, no pueden pactar actualizaciones distintas. Entonces, el contrato, este monto que se establece de alquiler se actualizará anualmente conforme el índice que publique el Banco Central a los 12 meses de la entrada en vigencia del contrato. Sí, creo que inclusive la ley establece creo, ¿no? Por ahí corregime si digo mal, la obligación del locador de notificarle al inquilino, al locatario, con una anticipación determinada, creo que son 15 días, cuánto nos da ese valor, ¿no? Sí, igual esa obligación es medio de cumplimiento imposible porque el Banco Central publica con posterioridad el índice. Entonces, ¿cómo le puedo avisar? Che, el índice me da tanto cuando ese índice todavía no fue publicado. O sea, bueno, es un problema que podemos enfrentarnos entonces de acá a un año. Va a ser de cumplimiento medio imposible. En la medida que el Banco Central siga con esta modalidad. A lo mejor cambia y empieza a publicar más rápido los índices, pero hasta ahora viene publicando con 1 o 2 semanas de retraso. Entonces, es imposible para el locador cumplir con eso. La realidad se impone a la ley, entonces. Exactamente. Bien. Alfredo López Bravo pregunta, ¿el régimen admite acordar el canon en moneda extranjera? No dice nada, así que seguimos con la normativa del Código Civil y la discusión del 765 y demás, ¿no? O sea, en principio la jurisprudencia lo ha admitido también, así que al no decir nada sería válido. Y en todo caso, si es un contrato en moneda extranjera, no será un contrato de alquiler, será un contrato atípico con las soluciones de la ley de alquiler aplicadas en forma análoga. Pero no, sí, ahí habría que ver cómo conjugamos, ¿no? El canon locativo en dólares con una actualización obligatoria por parte de la ley, porque ya la actualización, entonces estaríamos, digamos, no creo que corra una actualización por ese índice. No, totalmente, y por un lado, y ahí me parece que van a volver a jugar las facultades judiciales de morigerar los intereses y la actualización, ¿no? Ahí me parece que eventualmente en un proceso de ejecución o mismo en un pedido de revisión del contrato de alguna de las partes, se podrá decir tranquilamente el resultado de aplicar estos índices resulta excesivo y reducirlo a algo normal. Claramente. Pasa que son cuestiones en abstracto, hay que verlo, ir viéndolas en concreto. Pero todo indica que claramente el índice corresponde al valor del canon locativo en pesos
y que si el canon locativo se fija en dólares, pareciera ser que ese índice no resultaría aplicable, ¿no? Totalmente. Pero bueno, es verdad que no está previsto. Pregunta Manuel Pereira. Teniendo en cuenta que ahora los jueces deben informar a la AFIP la existencia del contrato, ¿cómo va a ser el impacto impositivo? ¿Quién absorbe los mayores costos? Como siempre, el locatario. Digo, los relevamientos que se vienen haciendo en el mercado inmobiliario es que a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, los alquileres aumentaron entre un 20 y un 30%. O sea, no hay otra verdad que la realidad. Se trasladan digamos, a la propuesta inicial del valor que le trasladan en la oferta. Totalmente. Obviamente queda a cargo del locador. Totalmente. Pero, y los aumentos están en ese orden, entre el 20 y el 30%. De hecho, conozco casos de negociaciones de alquileres que estaban a punto de ser firmadas, se suspendieron en pos de que el locador dijo, no, pará, con esta nueva ley quiero revisar los términos del contrato, y actualizaron los valores en este orden, y terminaron firmándose alquileres por precios mayores a los que habían previsto con el régimen anterior. Por precios mayores, con lo cual también hay que tener en cuenta que como se extiende el plazo mínimo legal, claramente esa fue una nota de mucha incidencia en la negociación que estaba en curso. Fueron dos cosas, el mayor plazo y el índice del Banco Central que nadie sabía cómo iba a dar. Nadie sabía cómo iba a hacer, pero que en definitiva termina obligando por 3 años y no por 2 encima. Totalmente, pero digo, el locador lo que hizo fue resguardarse de antemano y dijo, bueno, como voy a tener que actualizar un índice que no sé cuál va a ser, por las dudas ya de entrada aumento lo que quiero el canon. Bien. Señalan aquí, pero creo que ya fue tratado, ¿podrías concretar si el nuevo contrato que prorroga los anteriores, es decir, los que estaban hechos por la ley anterior, se regula por esta ley? Bueno, esto ya fue respondido. Señala Gisèle Boulon. Recién me preguntó un corredor inmobiliario si puede prorrogarse el contrato por 6 meses, si ya estuvo en tenencia del locatario por 2 años. Sí, o sea, en la medida en que ponga que el locatario renuncia al plazo mínimo que establece, y que yo lo que haría en todo caso sería acompañar ese contrato de 6 meses, el contrato anterior, para decir, es verdad que ya tenía la posesión, y sí, no habría ningún problema. Claro, siempre y cuando de la manera que sea se acredite que estaba en tenencia anteriormente del inmueble, podemos entonces obviar ese plazo mínimo. Juan Pantela señala, una buena práctica que hay en la provincia de San Juan es que los contratos de alquiler se certifican las firmas en las escribanías y los notarios son quienes lo redactan. No sé si es buena o mala. Me gusta mucho como abogado esto. No sé si es buena o mala, me parece que encargarle al escribano la redacción del contrato es que también incrementa a veces los costos, ¿no? La realidad es que los contratos de alquiler los terminan haciendo los martilleros por una cuestión de costo, de que las partes no quieren asumir la comisión del martillero más el honorario del abogado, del escribano, de quien sea, para la redacción del contrato, entonces meten todo dentro de la comisión y ya. Me parece que tiene que ver con una cuestión de costos. Bien. No. Bueno, no sé si hay alguna otra... claro, perdón. Ahí Juan aclara algo, es verdad, en San Juan y en muchas provincias, el ser escribano no bloquea la matrícula. Entonces puede ser escribano y abogado a la vez. Pequeño detalle. Bien, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra, yo abusando un poco de tu tiempo, Walter, si hay alguna otra pregunta de los participantes. Ahí Giselle me repregunta si no tiene que cumplir como mínimo los 3 años en total, y no, porque el contrato fue hecho, de 2 años fue hecho con el régimen anterior, y la ley dice que se aplican los plazos mínimos obligatorios a los contratos que se hagan después de la entrada en vigencia de la ley. Sí. Bien. Bueno, creo que entonces con esto podríamos, estaba acá, bueno, respondiéndote Giselle. Bueno, creo que entonces con esto yo daría, perdón, se me salió en la imagen, ahí estamos. Perdón, yo iba a hacer una pregunta pequeña, si es posible. Viviana Iba es mi nombre, soy secretaria del Federal Unión Civil en San Martín. Encantado. Con respecto a la adquisición de fecha cierta del contrato,
¿esto quedaría suplido con la nueva ley, con la inscripción ante la AFIP? Parecería ser que sí, no lo dice, pero parecería ser que sí. Ajá, porque por ejemplo, el sellado que pide ARBA y demás es también a los fines tributarios, ¿no? Más que nada. Así que me parecería ser que sí. No lo dice, pero yo entendería que sí. Claro, perfecto, gracias. Antes de terminar, te pregunto, Walter, un tema que creo, yo lo tengo también en mente como para ser abordado y en otra charla que tuvimos también salió. ¿Qué opinás respecto de la situación actual? En todo caso, no tiene que ver con la nueva ley, pero podría suceder en la nueva ley o en la anterior, respecto de la posibilidad de invocar, o sea, de la resolución de los contratos de alquileres vinculados con la situación actual de la pandemia, ¿no? La situación actual de la pandemia en donde los locales comerciales, por ejemplo, no pueden, por ejemplo, prestar, digamos, sus servicios normales y pretenden la resolución fundada en la frustración del uso y goce de la cosa. ¿Cómo crees que se manejaría en ese caso? A ver, hay dos cuestiones ahí. Primero, el decreto, el DNU 320, no es solamente para los inmuebles con fines de vivienda, sino que también incluye inmuebles con fines comerciales. Sí. ¿No? Entonces, tendríamos que discutir si ese DNU es de orden público o no es de orden público, porque si es de orden público, no se podría resolver porque hay una serie de medidas de refinanciación de los alquileres y demás en ese DNU que le permitirían al locatario no pagar o refinanciar sus alquileres y no tener que recurrir a la resolución. Entonces, sí, la conclusión es que el DNU es de orden público. Si el inmueble no está alcanzado por el DNU, o entendemos que el DNU no es de orden público, yo entiendo que claramente puede pedir la frustración del fin del contrato. No la de el 1203, que es la imposibilidad de utilizar la cosa, porque, y esto también lo aclara la ley de alquileres nueva, la imposibilidad de uso de la cosa tiene que ver con la imposibilidad de uso derivado de la propia cosa. Por ejemplo, vino Metrogas y cortó el gas de todo el edificio, un problema bastante común, pero sí con la frustración del fin del 1091, claro. 1090, ¿no? Y también atendiendo a una cuestión, no nos olvidemos que el legislador en el Código Civil y Comercial quiso que la resolución del contrato y la extinción del contrato sea con criterio restrictivo. Por eso nos puso en 1084 este requisito de gravedad para poder proceder a la resolución y pone en el 1086 que se entiende por grave, ¿no? O sea, hay una limitación al ejercicio de resolución. Entonces, también hay que hacer ahí mucha casuística de si procede o no procede la frustración del fin y demás. A mí lo que me preocupa de la pandemia es que no usemos la pandemia como excusa para cualquier cosa. Claro, por eso la pandemia y ya, ¿no? Porque creo que ese es un tema que nos va a traer cola en los próximos meses en los tribunales, ¿no? La posibilidad, digamos, las resoluciones de los contratos invocando la situación de la pandemia y la frustración del fin y demás, ¿no? Del no uso del local, digo el local porque en general en esos casos lo vinculo más con un local comercial, ¿no? Sí, y me parece que también va a venir una conflictividad fuerte a partir del mes que viene, que cesan los efectos del DNU 320, al menos que sean prorrogados, porque tampoco el DNU es claro de cómo se refinancia, porque dice, bueno, los alquileres que no se pagaron se pueden financiar entre 3 y 6 cuotas. Y no es lo mismo pagar en 3 que pagar en 6, y los aumentos, si el locatario pagó los alquileres, pero no pagó las diferencias de lo que tendría que haber aumentado el contrato, no tiene que pagar intereses, pero si no pagó los alquileres, sí tiene que pagar intereses. Me parece que el DNU a partir de 320, a partir del mes que viene, que cesan los efectos, va a traer alguna cuestión. También me imagino que hay una cuestión ahí para pensar, dice, están suspendidas las ejecuciones de alquileres, pero ¿qué pasaría si alguien quiere iniciar un proceso ordinario de cobro de suma de dinero? Claro. ¿No? No dice el cobro, dice las ejecuciones. Claro, entonces, bueno, no te ejecuto, pero voy a un proceso ordinario. Y como tengo los requisitos del 209 del Código Procesal, ya pido un embargo. Sí. ¿No? Digo, ahí me parece que es un decreto también, sacado las corridas en el medio. Yo descreo mucho de las normativas de emergencia.
creo que los códigos de fondo tienen previsiones para las emergencias y a veces sobre legislar es bastante complicado. Bien, ¿tenés tiempo para una pregunta más? Dale. Pablo Blenguino pregunta, ¿los ajustes de alquileres de comercio son totalmente discrecionales o también deben fijarse anualmente, aunque no rija el índice de BCRA? No, son libres, pero sigue vigente la prohibición de indexar de la ley de convertibilidad, ¿no? Una locura, una ley pensada para cuando teníamos el 1,1 y teníamos 0,01 de inflación, mantenerla vigente con el 37, 38 anual de inflación. Es una locura ir manteniendo una ley de convertibilidad, pero sí, está la prohibición de indexación y sigue vigente. Sí. Y la última pregunta, entonces, y con esto sí te libero, Mariela Martín pregunta, si tenés un contrato vigente y está pactado un reajuste cada 6 meses, por el DNU los aumentos están congelados, no se puede hasta que finalice el mismo, ¿no? No, lo que dice es los reajustes que no se cobraron desde marzo hasta septiembre se van a pagar en octubre, entre 3 y 6 cuotas, dice, que se van a sumar al canon, ¿no?, de octubre, noviembre, diciembre. O sea, el locatario va a tener que afrontar a partir de octubre su alquiler más la diferencia del reajuste entre esos 6 cuotas. En principio será lo que acuerde con el locador. Si no hay acuerdo, vaya a saber uno qué hay que hacer, porque además dice que la norma no es de orden público porque las partes pueden pactar algo distinto. Entonces, si no hay acuerdo, ¿qué hacemos? ¿No? Lo que sí es claro que no debe intereses, y si yo no pago porque no me puse de acuerdo, ¿estoy en mora o no estoy en mora? ¿No? Hay toda una cuestión ahí del 320 que nos va a traer algún dolor de cabeza importante. Sí, sí. Bien, entonces, bueno, Walter, yo creo que con esto hemos abarcado todos los temas que podíamos tener hoy como eje de tu exposición. Obviamente te felicito en primer lugar por la exposición, por la claridad. Los comentarios en el chat son muy claros en ese sentido, todos están felicitando y agradeciendo la conferencia del día de hoy. Yo desde mi parte no tengo más que, bueno, espero que te hayas sentido cómodo en el ámbito de la escuela. Súper cómodo y estoy a disposición para cuando quieran, si quieren, que cuenten conmigo. Perfecto, tomamos ese compromiso, entonces prontamente seguramente nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bueno, yo sin más entonces me despido de todas, de todos, les agradezco a todos los que se han conectado en el día de hoy y fundamentalmente le vuelvo a agradecer entonces a Walter por su participación en el día de hoy y por la claridad de la exposición y los temas que hemos abarcado. Muchas gracias, Walter. Chao, hasta luego. Adiós y saludos a todos y a todas. Chao, chao.